Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy vamos a hablar de una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad de Caracas y del país, que es el Capitolio. En el Capitolio, amigos míos, están las obras de arte más magníficas, las obras de arte que le dieron rostro a nuestros héroes de la independencia. En el Capitolio, en el Salón Elíptico, está en el techo la Batalla de Carabobo, esa obra magnífica. Yo no sé si ustedes han estado ahí, yo he estado en ocasiones que van turistas y los turistas se quedan asombrados viendo al techo. Y eso que no entienden ni papa de lo que están viendo. Pero es una obra maravillosa. Igual ahí están cuadros de la Batalla de Junín de Boyacá y los rostros de todos los personajes o de casi todos los personajes más importantes de la independencia. Porque vamos a decir que Martín Tovar y Tovar, el artista que ejecutó esas obras, le puso rostro a la mayoría de nuestros héroes, muchos héroes que vivieron en época en que no existía la fotografía. Entonces Martín Tovar le puso rostro, le dio un rostro que es el que está en nuestros libros y es con el cual los recordamos. El Capitolio está dividido en dos cuerpos, vamos a decir el ala norte y el ala sur. Y empezando pues con nuestros afanes caraqueñistas, vamos a decir que el Capitolio se encuentra entre cuatro esquinas muy importantes de Caracas, que son la de Monjas, Padre Sierra, Bolsa y San Francisco. Si empezamos con la esquina de Monjas, en este caso es la más importante, porque el Capitolio se encuentra en donde estaba el convento de las monjas Concepciones. Se llamaban Concepciones por la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Las monjas Concepciones, bueno, adquirieron este terreno por el año de 1617, aunque la orden comenzó a funcionar 20 años después, en 1637. Y estaban ahí pues desde esas épocas coloniales, 200 y tantos años antes de que se construyera el Capitolio, y fue un sitio muy importante en la historia de Venezuela. Fíjense que en la esquina de Monjas es donde se firma el acta de la independencia, donde se reúne el Congreso que declara la independencia, pero en la acera de enfrente del Capitolio, donde está la capilla de Santa Rosa de Lima. Y ahí está ese cuadro de Juan Lovera que hemos mostrado muchas veces. Pero en la propia convento de las Monjas Concepciones, que es donde se construyó el Salón Elíptico, está el cuadro que hizo Martín Tovar y Tovar. Ahí se los mostramos los dos para que los comparen. Fíjense que el cuadro de Juan Lovera, que es anterior, es como un poco más lejos, más panorámico, y el cuadro de Martín Tovar y Tovar es más de cerca y podemos ver ahí a Francisco de Miranda un poquito más joven. Pero le está diciendo que esa esquina de Monjas está llena de historia, porque en donde quedaba el convento de las Monjas Concepciones, ahí tuvieron recluida a Luisa Cáceres de Arismendi, ahí se la mostramos, estuvo recluida el año de 1616, posiblemente en ese sitio nació Manuel Carlos Piar. Como ustedes saben, él era, una de las versiones de su nacimiento es que era hijo de una de las 9 musas, que la encerraron, como encerraban pues a muchas mujeres que se portaban mal, pues las enclaustraban ahí la familia, pues si tenían un embarazo fuera del matrimonio, frecuentemente las enclaustraban ahí, y eso es lo que dicen que ocurrió con la madre de Piar. Vamos a decir, es una esquina llena de historia. Y si vamos a las otras esquinas, pues tenemos que mencionar que en la esquina de Padre Sierra es donde vivía Francisco de Miranda, y en la esquina de San Francisco, que es donde está la iglesia de San Francisco, era donde se reunía el Congreso de Venezuela. Vamos a decir, el Congreso de Venezuela no tenía un sitio de reunión, sino se reunía en la iglesia de San Francisco. Y si avanzamos en el tiempo, pues estamos en el año 1870, el 27 de abril, es cuando Guzmán Blanco llega triunfante a Caracas en lo que se llamó la Revolución de Abril. Meses antes, el 14 de febrero, había desembarcado en Curamichate y pues después de una campaña bastante breve, bastante exitosa, él toma Caracas el 27 de abril y se instaura en el poder y comienza lo que se llamó el septenio. Pero el septenio comienza con 3 años de dictadura. Guzmán Blanco es el presidente más adulado de la vida republicana de Venezuela, sin que nos quede nada por dentro. En el transcurso del programa vamos a leerles algunas de las adulaciones. Cuando llega Guzmán Blanco, pues él todavía no controla completamente el poder. Él termina de controlar el poder cuando da la batalla de Apure, el 25 de febrero de 1872. Y es ese año, fíjense ustedes, vamos a comenzar ya con la historia del Capitolio. Es ese año, en 1872, el 11 de septiembre, pues una fecha fácil de recordar por esos acontecimientos terribles de Nueva York, pero el 11 de septiembre de 1872, él decreta la construcción del Capitolio y la remodelación de la fachada del convento de San Francisco. Fíjense que, vean ahí la foto anterior, que está la iglesia de San Francisco y el convento, esa era su fachada original. Y vean la fachada ahora de lo que es hoy el Palacio de las Academias. Eso todo se remodeló con este decreto de Guzmán Blanco. Entonces, el 11 de septiembre él hace el decreto
Y fíjense qué rápido, ya el 21 de septiembre comienzan los trabajos. Se encarga de los trabajos a la compañía de crédito y estaba a cargo de ella el señor Juan Roel, o Juan Rol como se escribe, y Luciano Urdaneta. Luciano Urdaneta era un ingeniero que era hijo del general Rafael Urdaneta. Había estudiado ingeniería en París y era un hombre de la mayor capacidad. Él hizo el proyecto y se encargó de la obra. Y nombran de inspector, como se hacen las obras de ingeniería, pues que hay una gente que construye y una que inspecciona, a José María Rojas, hermano del sabio Arístides Rojas. Entonces comienza esta obra a construirse el 21 de septiembre del año de 1872. Fíjense ustedes qué eficiencia. Estamos hablando ahorita del cuerpo sur, lo que se llama el Palacio Legislativo. Eso, según los discursos que se dan, pues a mí no me salen las cuentas exactamente, pues, pero se construyó en 4 meses. Según los discursos que se dan el día de la inauguración, se construyó en 114 días. Una eficiencia, amigos míos, que yo no he visto en toda la historia de la vida de Venezuela, como no sea pues en la época del dictador Marcos Pérez Jiménez, pero en épocas después y en épocas antes, pocas veces se ha visto una eficiencia tan grande, que en 114 días se construya ese magnífico edificio. Para los caraqueños, eso era una cosa asombrosa. Los caraqueños pasaban por allá y veían aquella edificación levantarse rápidamente y pasaban todos los días, era como un programa ir a ver aquello, porque el presidente Antonio Guzmán Blanco iba a visitar la obra a diario y hacía sus observaciones y estaba pendiente. Y bueno, los ingenieros Luciano Urdaneta y los obreros pues con aquella jaladera de mecate. Pero vamos a hacer una pausa y ya vamos a seguir hablando de cómo se concluyó esta magnífica obra en 114 días y cuáles fueron los primeros acontecimientos, las primeras reuniones del Congreso, quiénes fueron los presidentes de las cámaras de ese primer Congreso que se instauró en esa edificación que les puedo decir sin que me quede nada por dentro, que es orgullo de la ciudad de Caracas. Una pausa y seguimos hablando de el Capitolio y en particular del Palacio Legislativo.